reuniones. ¿Y qué será? ¿Qué les pasa? Yo mandé el link de los que están en mi grupo. Crean una reunión nueva y se meten ahí. ¿Y quién las está creando? ¿Ellos Ellos mismos? mismos. Sí. Ah, bueno, pues yo acabo de poner el link en el grupo de WhatsApp, que hay muchos de acá del grupo, y la programación de la clase está en Team oficial. Pues por acá los espero. Si tienen forma de contactarlos o de escribirles, les dicen que por favor ya la clase la empezamos. Profe, pero más raro que, por ejemplo, esta clase no me aparece en los equipos de Teams. Yo entro porque yo lo recibo el link por el grupo y así, pero el resto. Bueno, no sé, de todas maneras hay algunos estudiantes que a pesar de que tienen el correo de la universidad no me aceptó matricularlos, también puede ser por eso. Igual ya estamos casi que, creo que las últimas clasecitas por Team, porque ya dentro de poquito nos toca pasarnos a la plataforma de Cisco, pero bueno. Webex. De Webex, Webex de Cisco. Sí. Entonces, bueno. Vamos a dar inicio a la clase y ahorita que estemos ya la gran mayoría conectados, hablamos un poquito del tema de la plataforma Moodle, de los talleres, etcétera, para no tener que repetir la información. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Profe, buena tarde. Ahí estoy alcanzando a ver por el portátil del link anterior, que hay como 6 compañeros que están en ese link. Pero ya les avisé a algunos. ¿Se metieron al link de la clase de la semana pasada? Sí, señor, ahí hay como 6. Ahí ya acabo de abandonar uno. Ok. Por acá los esperamos. Recuerden que yo si cada clase pongo un link nuevo. Yo siempre actualizo, programo la clase y a los que pues están matriculados en el grupo les llega el correo la invitación. Y a los que no, pues sabemos que tenemos un grupo de WhatsApp, ojalá estén todos, los que no estén, los invitamos a que también hagan parte del grupo de WhatsApp para comunicarnos también por ahí por si tenemos alguna dificultad. Bueno. Entonces, como pequeño resumen de lo que conversábamos la sesión anterior, estábamos hablando de definición de punto, de recta, de planos, semiplanos. Estuvimos hablando de lo que consistían los puntos colineales, los puntos coplanares, rectas coplanares, y con base en esas definiciones hicimos algunos ejercicios. Nos quedó faltando solo un puntico del taller, que enseguida pues lo revisamos si quieran alguna duda del primer taller. Yo ya les envié a sus correos la presentación número 2 de PowerPoint y el taller también número 2 que pues, hoy los empezamos. Entonces enseguida retomamos el tema de los talleres cuando ya tengamos más conectados en el grupo. Ya, la mayoría está, faltan muy poquitos. Bueno, entonces voy a retomar acá, ya habíamos hablado de la definición de ángulos, ¿cierto? Hemos hablado de qué consisten los ángulos. Por aquí me voy a volver un poquito. Habíamos hablado que, bueno, que la unidad para medir los ángulos es el grado y algunas definiciones de ángulos. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, el ángulo nulo es el que mide 0 grados. Les decía que hicieran este ejercicio de practicar recortar ángulos en un plano cartesiano utilizando regla y transportador, que a veces se nos olvida esta parte, entonces es importante que también la recordemos. Por aquí tenemos también ejercicios para usar regla y transportador. Yo sí les propongo que ustedes lo ejerciten. Bueno, retomo entonces desde acá, que también nos sirva de repaso lo último que conversamos, concepto de congruencia. El concepto de congruencia está relacionado en las matemáticas con la igualdad en la medida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de congruentes, este es el símbolo que se utiliza en las matemáticas para la congruencia, ya lo veíamos en las primeras diapositivas, que también lo utilizamos para los segmentos de recta.
Un segmento de recta, recuerden que es un pedacito de recta, por llamarlo así, que tiene principio y tiene fin, por lo tanto, pues yo lo puedo medir, ¿cierto? Obviamente una semirrecta o una línea recta no la podemos medir porque son infinitas. Esta es infinita en ambos extremos y esta tiene principio, pero es infinita en el otro extremo. Entonces hablamos de segmentos de recta y hablábamos de segmentos de recta también congruentes, ¿cierto? Congruencia de segmentos de recta es si tienen la misma medida. Entonces igual sucede acá con los ángulos. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Entonces, si cogemos un transportador y medimos este ángulo y medimos este ángulo, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma medida. Entonces hablamos de que estos dos ángulos son congruentes. El concepto de bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta. Mírenla por acá. Esta semirrecta que estoy por acá reteniendo de rojo, con origen en el vértice del ángulo y con origen en el vértice del ángulo que lo divide en dos ángulos congruentes. Entonces, esto es importante. Una bisectriz me parte un ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. En este caso, OC es la bisectriz del ángulo AOB. Recordarles que existen muchas maneras de nombrar ángulos y que cuando utilizamos esta forma es porque la letra que está en la mitad es la que me hace referencia a la posición del ángulo. Muy bien, entonces, bueno, lo que acabamos de decir, la semirrecta OC es bisectriz, me divide el ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, el ángulo AOC, este, es congruente con el ángulo BOC, o sea, este. Vayan tomando notica en sus apuntes de lo más importante para que se vayan apropiando más fácil de estas definiciones que permanentemente las estaremos utilizando. Bueno, también clasificamos los ángulos, ángulo agudo el que tiene 90 grados, recto el que mide el ángulo agudo el que mide menos de 90 grados, ángulo recto el que mide exactamente 90 grados, el que mide más de 90 y ángulo llano es cuya medida es exactamente 180 grados. ¿Listo? Aquí están los dibujos de un ángulo agudo, de un ángulo recto, de un ángulo obtuso y de un ángulo llano. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos, ¿cierto? ¿Me recuerdan? Que nombramos 4 ángulos rectos, 4 ángulos agudos y 4 obtusos. Ya lo hicimos, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces avancemos. Bueno, vamos a otras definiciones. Ángulos complementarios. Si la suma de sus medidas es 90 grados. Cada ángulo se denomina complemento del otro. Entonces, cuando hablamos de ángulos complementarios, vamos a relacionarlo exactamente con que miden 90 grados la suma de esos dos ángulos. Entonces, acá tenemos un ejemplo, el ángulo AOB, este, más el ángulo BOC nos da 90 grados. Estos dos ángulos miden 90 grados. ¿Listo? Regálenme un segundito, por favor. Bueno, complementarios es porque miden 90 grados. Entonces es primera definición y aquí está la explicación. Esta suma de los dos ángulos me da 90 grados. Y decimos que el ángulo AOB es complemento de BOC o lo contrario. El ángulo BOC es complemento del ángulo AOB. Y tenemos la definición de suplementarios. Suplementarios es si la suma de sus medidas es 180 grados. ¿Listo? Es decir, este ángulo más este ángulo me da 180 grados. Recuerde que este lo hemos llamado recto y que este lo hemos llamado llano. Igual también con el suplemento. Un ángulo es suplemento del otro. Entonces el ángulo AOB es suplemento del ángulo COB. O lo contrario, el ángulo BOC es suplemento del ángulo BOA o AOB. Suplemento que suma 180 grados, complemento que suma 90 grados. A veces pues se nos confunde un poquito porque son palabras que tienden a confundirse, pero vamos a apropiarnos bien de esas definiciones.
Bueno, por aquí planteamos un axioma. Recuerden que los axiomas son expresiones matemáticas que damos por verdaderas y no las demostramos. ¿Qué me dice este axioma? Ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes son congruentes. Ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes son congruentes. Profe, Vamos a mirar cómo podemos aplicar ese axioma en un ejemplo, en una demostración. profe, Sí, dime. ¿usted está Hola. grabando la clase? Yo creo que sí, estamos grabando. Gracias por Bueno, recordar. profe. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces observemos este ejemplo. Miren, en esta primera parte de nuestro curso de geometría, la demostración es una de las competencias fundamentales a adquirir. Necesitamos aprender a demostrar. Demostrar en matemáticas es una habilidad importantísima porque de alguna manera nos desencasilla de lo tradicional de las matemáticas. A veces nos cuesta un poquito, ¿por qué? Ustedes recuerdan cómo nos enseñaron matemáticas en el bachillerato, pues una observación general, puede que hayan experiencias que no sean así, pero en la gran mayoría de los casos nosotros aprendemos las matemáticas de una manera muy mecánica, muy repetitiva. Entonces el profe, este es el concepto y mire los ejercicios, haga los ejercicios, demuestra el ejemplo. Uno se la pasa haciendo ejercicios parecidos a los del ejemplo de clase, repitiendo o mecanizando. Demostrar en geometría o en las matemáticas nos saca de ese encasillamiento de las matemáticas mecánicas que no se deben de aprender así y nos invita a reflexionar, a analizar, a tener un pensamiento altamente lógico, matemático. Entonces, no se vayan a asustar, es fácil, pronto al principio uno lo ve como ladrilludito, pero en la medida que uno va haciendo ejercicio le va cogiendo el tiro a las demostraciones. ¿Qué les recomiendo? Tener a la mano en sus notas o en una fichita bibliográfica los teoremas ya demostrados, los axiomas, y uno va como mirando, como se convierte como en la lista de, como la receta, y uno va mirando a ver qué de ahí de esos axiomas y teoremas me pueden ir sirviendo para demostrar algún teorema o algún ejercicio. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que los ángulos complementarios suman 90 grados, que los suplementarios suman 180, que si hay una bisectriz me divide el ángulo en dos, ¿cierto? Bueno, ahí más o menos vamos recordando qué tenemos y vamos a ver este ejercicio cómo lo podemos resolver. Entonces, ¿qué me plantea el ejercicio? En la figura, me están dando esta figura, los ángulos PAM, o sea, este, y MAJ, o sea, este otro que tenemos por acá, son complementarios, ¿cierto? Ya me lo están dando, quiere decir que aquí se está formando un ángulo recto, ¿cierto? Y luego me están diciendo, y el ángulo KJ, o sea, KAJ, pongo otro color, y el ángulo KJ, o sea, este, y MAJ, también este mismo, que habíamos pintado de color azul, también son complementarios. Este, ¿cierto? Entonces, quiere decir que por aquí también se me está formando un ángulo recto. Este. KJ y, perdón, KJ y MAJ. KJ y MAJ, es decir, este, ¿cierto? Bueno, ¿qué me están diciendo? ¿Qué podemos decir de los ángulos KJ y PAM? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos concluir de KJ, o sea, de este que estoy aquí pintando doble, y de PAM, que también estoy pintando acá doble? Entonces, observen, de acuerdo a lo que hemos conversado en este ratico, observen que MAJ, por aquí lo decimos aquí en la solución, MAJ, este, es complemento de PAM, o sea, de este. Pero también este MAJ es complemento de KJ. Es decir, este que voy a pintar por acá, de color naranjado, es complemento de MAP y de JK. Y de acuerdo a este corolario, o a este axioma mejor, podemos concluir entonces que
el ángulo KAJ es congruente con el ángulo MAP. ¿Por qué lo concluimos? Porque ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes son congruentes. Entonces, como este ángulo y este ángulo tienen el mismo complemento, de acuerdo a ese axioma, puedo concluir que este ángulo y este ángulo son congruentes. Eso es una demostración, queridos estudiantes, para que tengan en cuenta que este proceso de demostración implica pues empezar a tomar axiomas y teoremas ya demostrados o definiciones que me sirvan. Y pues les cuento, bueno, en este no está como tan riguroso, pero se utiliza mucho y yo sí les pido el favor que lo utilicemos acá en nuestro curso de geometría, el procedimiento de alguna manera riguroso de unas demostraciones. Es decir, cuando uno dice voy a demostrar, empezamos a escribir afirmaciones y al frente la justificación de esa afirmación. Por ejemplo, yo diría en este, el ángulo MAJ es complemento del ángulo PAM. Lo afirmo. ¿Y cómo lo justifico? Datos del problema, ¿cierto? Esto me lo da el problema. Por aquí me lo están dando. Y entonces uno va siguiendo, pues a veces se enumeran, si quieren, o bueno, una viñeta, como quieran. Y uno va siguiendo, ¿cierto? Y entonces el ángulo MAJ también es complemento del ángulo KJ. Y entonces, ¿qué decimos? Datos del problema. Bueno, y para no repetir lo mismo, uno se va yendo en afirmaciones, y por acá ya concluye, ¿cierto? Ya uno concluye entonces por acá, después de tener todo ese procedimiento, ya uno concluye que PAM es congruente con KJ, ¿cierto? Y bueno, uno por aquí dice respuesta, o por el libros que ponen QD, queda demostrado, etc. Lo que quiero explicarles acá es que en las demostraciones en geometría vamos a ir planteando afirmaciones y la justificación. Entonces uno aquí también puede decir por teorema tal o por axioma tal, ¿cierto? Ahí es donde yo les decía que ustedes tienen una fichita bibliográfica, esa colección de axiomas y teoremas, y los van usando en la medida que van haciendo una demostración. Les adelanto algo, hay demostraciones que uno empieza y va como en el quinto o sexto renglón y como que por ahí no es. Por eso en las matemáticas uno tiene que armarse de un buen lápiz y un buen borrador, porque en matemáticas es común que uno no, por aquí no fue, pues borro y vuelvo y empiezo, ¿cierto? Y busco otra alternativa. En las demostraciones eso pasa mucho, no se vayan a asustar que porque no les da, por aquí no es, entonces borro y utilizo otros teoremas, otros axiomas, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo en las demostraciones? Leer muy bien lo que nos está planteando el teorema o el ejercicio, porque a veces nos encontramos datos implícitos. Por ejemplo, aquí hay un dato implícito, pues no lo necesité, pero probablemente en otro ejercicio lo necesite. Cuando me dicen que son complementarios, bueno, yo sé entonces que la suma da 90 grados, ¿cierto? Pues aquí no lo necesité para ninguna parte, pero en otro problema puede que lo necesita. Esto es un dato implícito, porque en ninguna parte me dice, entonces por ser complementarios mide 90, no. Esto lo deduzco yo por la definición que ya he aprendido de las diapositivas anteriores. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otras definiciones que nos van a servir para resolver otros ejercicios. Tenemos el concepto de ángulos consecutivos si tienen el mismo vértice y un lado común intermedio. Entonces, este ángulo de acá es consecutivo con este. ¿Cuánto suman? No sabemos, simplemente son consecutivos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice, mírenlo por acá, y tienen un lado común, que sería este, ¿cierto? A esos ángulos así simplemente se les dice consecutivos, pero en ninguna parte me están diciendo que son iguales, ni en ninguna parte me están diciendo pues que sumen específicamente algún grado, no, simplemente consecutivos. Como su nombre lo indica, pues sigue uno del otro, ¿cierto? Eso. O es el vértice común, o B es el lado común intermedio, luego ángulo A o B y ángulo C o B, son consecutivos. ¿Qué pasa con los adyacentes? Los adyacentes sí tienen una situación adicional, entonces tienen el mismo vértice, como los consecutivos, ¿cierto?
tienen un lado común, como hasta ahí es consecutivos, ¿cierto? Pero tienen algo adicional. Los otros dos lados son semirrectas opuestas. Perdón. ¿Cómo así que semirrectas opuestas? Véalas por acá. Esta es una semirrecta y su semirrecta opuesta es precisamente esta. Entonces yo puedo concluir que los ángulos adyacentes siempre me van a medir 180 grados. Aquí hay un dato implícito. Cuando les hablen en un problema, en un teorema o en algún ejercicio, ángulos adyacentes, ustedes ahí traen a su cabeza, bueno, por ahí hay un 180 grados relacionado. Puede que lo necesiten, puede que no, pero igual lo vamos a tener en cuenta. Entonces los ángulos adyacentes son los mismos consecutivos, solamente que tienen adicional que los lados, los otros dos lados son semirrectas opuestas. Entonces mire por acá, O es el vértice común, OB es el lado común de ambos, mírelo por acá. OA y OC, lados sobre la misma recta, o sea, este y este. Luego el ángulo AOB y el ángulo COB son adyacentes. Este ángulo y este ángulo son adyacentes. Observen esta notica. Observamos que dos ángulos adyacentes son suplementarios y consecutivos. Recuerden que suplementarios es que la suma de ellos da 180. Y consecutivos. ¿Qué ángulo mide? No, los consecutivos no sabemos, no hay un dato pues numérico, simplemente es que sigue uno del otro. En cambio los adyacentes sí sabes que siempre te van a medir 180 grados. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, con gusto. Ángulos opuestos por el vértice. Seguimos construyendo definiciones y conceptos que nos van a servir para resolver ejercicios más adelante. Este sí que es bien importante para que lo tengan en cuenta ahí en sus notas. Ángulos opuestos por el vértice. Si tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Miren qué sencillo. Entonces tienen el mismo vértice, mírenlo por acá. Y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. O sea, el lado del uno es la prolongación y el lado del otro es la prolongación. Más fácil. Para construir ángulos opuestos por el vértice, simplemente trazo dos líneas rectas que tengan un punto en común. Obviamente que no sean perpendiculares, ¿cierto? Bueno, perpendiculares también funciona, pero es tan obvio pues que los perpendiculares pues todos son de 90. Entonces, en opuestos por el vértice, generalmente, pues no usamos este caso particular de 90, sino líneas rectas, pueden ser segmentos de recta, pueden ser semirrectas, que se cruzan en un punto, que no formen ángulo 90 y me forman estos ángulos opuestos por el vértice. Entonces es muy sencillo identificarlos. Este es opuesto por el vértice a este. Y este es opuesto por el vértice a este. Listo. ¿Cuántos ángulos se forman cuando se cruzan esas dos líneas rectas y nos da ángulos opuestos por el vértice? Mírelo por acá. Observamos que dos rectas que se cortan en un punto forman 4 ángulos. Y cada pareja de esos ángulos no adyacentes son ángulos opuestos por el vértice. Porque, por ejemplo, alfa y phi, estos son adyacentes, ¿cierto? Que acabamos de ver. Yo puedo decir por acá que alfa más phi es igual a 180 grados, son adyacentes. Y puedo decir que beta más teta es igual a 180 grados, son adyacentes. Pero en este momento no estamos analizando los adyacentes, sino los opuestos por el vértice. Entonces observen por acá que alfa y beta son opuestos por el vértice y phi y teta son opuestos por el vértice. Importante es que en un ejercicio, en un teorema, sepamos ya identificar cuáles son los opuestos por el vértice. Porque este teorema nos está dando una información muy importante que podemos utilizar de aquí en adelante. Obviamente lo vamos a demostrar, pero primero entendamos a qué nos invita este teorema. Miren qué tan interesante. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Súper útil es este teorema para resolver ejercicios. ¿Qué nos están diciendo? Que este ángulo de acá, que estoy retiñendo, es congruente, es decir, tiene la misma medida con este. Y también nos están diciendo que este ángulo de acá
de color azul es congruente con este. Obviamente entre ellos no, ¿cierto? Solamente los opuestos por el vértice. Entonces, la demostración es muy sencilla. Bueno, aquí me dicen que AD, o sea, la semirrecta o el segmento de recta AD y CB, son dos rectas que se cortan en el punto O. Están cortando acá. Acabamos de ver que cuando dos rectas se cortan en un vértice común me forman 4 ángulos. Y los no adyacentes se les denomina opuestos por el vértice. En este teorema estamos demostrando que estos opuestos por el vértice son congruentes. O sea que aquí hay dos demostraciones, ¿cierto? Cojamos cualquiera de ellos. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que vamos a probar que el ángulo AOB, yo limpio aquí un poquitico esto, listo. Vamos a demostrar que el ángulo AOB, o sea, este, es congruente con COD, con este. Listo. Porque la otra demostración son los otros opuestos por el vértice, pero como se hace esta, se hace la otra, porque es el mismo procedimiento. Entonces, de nuevo, tendré a la mano en una fichita bibliográfica mi listado de axiomas y teoremas para yo mirar cuál me sirve de acá. Entonces empieza la demostración. BOD es suplemento de AOB. BOD, este que voy a hacer por acá, de color rojo, es suplemento de este, ¿cierto? Estos dos de color rojo son suplementarios. ¿Por qué? Porque DA es una línea recta y recuerden que son suplementarios cuando miden 180 grados, ¿cierto? Mírenlo por acá, es una línea recta, obviamente a ese ángulo que se forma ahí de 180 grados y por eso son suplementarios. Entonces, la primera afirmación en mi demostración me dice, BOD es el suplemento de AOB. Miren la razón acá. O sea, aquí afirmo algo y por acá lo explico. ¿Por qué? Porque forman un ángulo llano. Listo. Pero resulta, mis queridos estudiantes, que en la segunda afirmación, BOD también es suplemento, o sea, este mismo BOD también es suplemento de DOC, ¿cierto? Es decir, DOB es suplemento de DOC y también es suplemento de BOA. Y recuerdan un axioma que veíamos ahorita. Entonces, como este ángulo y este ángulo comparten el mismo ángulo suplementario por axioma número 1, bueno, por axioma, podemos decir tranquilamente por axioma, podemos concluir que estos dos ángulos son congruentes. Que aquí sí faltaría, por tener el mismo suplemento. Entonces aquí, axioma. Esto es un axioma. De la lista que tenemos de axiomas y teoremas, estoy trayéndome ese para ayudarme a demostrar. Ángulo AOB y ángulo COD son congruentes. ¿Qué es lo que me estaban preguntando? Miren, ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Sí. Acabamos de demostrar que este ángulo y este ángulo son congruentes. ¿Qué utilizamos? El axioma que me dice que aquellos ángulos que comparten el mismo suplemento o el mismo complemento son congruentes. Y queda demostrado. De la misma manera se demuestra el otro. Se lo voy a dejar de tarea para que practiquen un poquito, pero es exactamente lo mismo. Para demostrar que este ángulo y este ángulo son congruentes, podemos utilizar el mismo axioma. Y se los dejo ahí para que ustedes en un ratico libre lo hagan y practiquen. Es muy importante, practiquen las demostraciones. Es muy importante porque ese ejercicio de practicar, así la primera no tenga ni idea cómo hacerla, de pronto la segunda ya tenga una lucecita, de pronto la tercera avance un poquito, y bueno, cuando ya lleve varias, ya se va a dar cuenta que no es tan difícil y se le coge el tiro. Bueno, otro teorema. Entonces, estos teoremas, queridos estudiantes, que ya están demostrados, ya los podemos utilizar en otros ejercicios. Ya son válidos. De hecho, en la geometría se les llama colorarios. Cuando son teoremas ya demostrados o son afirmaciones que se concluyen de otro teorema y no se necesitan volverlas a demostrar, que uno ya las da por válidas. Miren otro teorema. Dice, las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. Las bisectrices de ángulos. Aquí hay un dato implícito. ¿Quién me dice qué dato implícito hay aquí cuando digo bisectrices de ángulos?
Que lo parte en partes iguales. Sí, señor. Que los ángulos me los parte o los divide en dos partes iguales. Eso hay que tenerlo en cuenta como datos implícitos. Bisectrices, listo. Me parte los ángulos en dos partes iguales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. ¿Cómo así que en línea recta? Entonces, recuerden que estar en línea recta automáticamente me está hablando de un ángulo llano. Entonces, esa es otra capacidad que tenemos que adquirir a la hora de resolver una demostración. Miren que en el teorema en ninguna parte le están diciendo, vea, como está en línea recta, entonces debe dar 180 grados. No, eso son datos implícitos que uno tiene que deducir. Y en ninguna parte del teorema me están diciendo, entonces parte el ángulo en dos. No, de nuevo, esa parte de deducir y de conocer los datos implícitos son supremamente importantes porque si no, no se pierde, ¿verdad? Entre otras cosas, este gráfico uno lo construye porque a ustedes en un ejercicio, en un taller, en un quiz, en un parcial, solamente les van a dar esto. Entonces también tenemos que tener la habilidad de graficar lo que me están planteando, ¿cierto? Pero es muy sencillo. Entonces, miren, me dicen, las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. Entonces yo simplemente, ya sé que para hacer ángulos opuestos por el vértice, simplemente cruzo dos líneas, ¿cierto? Cruzo dos líneas y ya tengo ángulos opuestos por el vértice. Mírenlos por acá. Que las bisectrices. Bueno, listo. Entonces le voy a trazar sus bisectrices. Yo ya sé que si trazo esta bisectriz y trazo esta bisectriz, pues me van a dar estos ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces hacer el gráfico no es tan complicado, que vamos a retomar este que está pues ya más grande y más organizadito. Pero quería mostrarles pues que el gráfico se puede hacer de una manera también sencilla. Entonces vamos a mirar qué nos están preguntando. Tenemos las bisectrices, yo ya tengo esta bisectriz de este ángulo que estoy retiñendo de rojo. Tengo esta bisectriz de este ángulo que estoy retiñendo de rojo. Listo. Y me están diciendo que estas bisectrices están en línea recta. O sea que tenemos que demostrar que esta línea roja que acabo de hacer está en línea recta, o sea que me forma un ángulo de 180 grados. Listo. Para demostrarlo, entonces voy a tener en cuenta los teoremas anteriores, el axioma anterior. Por ejemplo, el teorema anterior, vamos a ver si nos sirve, este teorema de que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿cierto? Claro, ese va a ser muy útil acá. Vamos a necesitar también el axioma que utilizamos acá para demostrarlo, el axioma que si comparten suplementarios o complementarios también son congruentes. Listo, entonces por eso insisto en tener a la mano una fichita con la lista de axiomas y teoremas. Entonces, ¿qué nos plantea acá en la prueba? Sean los ángulos A o B, a este, voy a poner por acá otro color, sea el ángulo A o B y el ángulo C o D, ángulos opuestos por el vértice. Listo, que es lo que me plantean acá. OE y OF, estas que pintamos de color rojo, OE y OF, sus correspondientes bisectrices, como se muestra en la figura. Debemos probar que OE y OF están en línea recta. Como les acabé de dibujar, vamos a probar que el estar en línea recta me forman un ángulo llano. Entonces, la primera afirmación, claro, ya sabemos que como son opuestos por el vértice, entonces sus ángulos son congruentes, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y también sabemos que por ser bisectrices, también sus ángulos son congruentes. Entonces, quizás acá sí faltaría, se los voy a agregar, faltaría otra línea. Porque yo puedo afirmar, miren mis queridos estudiantes, yo puedo afirmar que AOE es congruente con EOB. Vamos a mirar, ¿quién es AOE? AOE, o sea, este es congruente con este, con BOE. ¿Por qué? Porque son ángulos formados por las bisectrices. Lo mismo con este. DOF, es decir, DOF, este, es congruente con este. Listo. Pero, para yo decir este de acá, porque estos dos son congruentes entre sí, ¿cierto? Estos dos.
Y estos dos son congruentes entre sí porque son formados por bisectrices. Pero para yo decir que estos de acá también son congruentes con estos de acá, bueno, aquí me faltaría decir como una segunda afirmación que ángulo AOE congruente con ángulo EOB y congruente, voy a escribir esto mismo, con DOF y congruente con FOC. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. Esa partecita falta explicarla, porque aquí pues solamente utilizaron el concepto de bisectrices, pero venga, y si son iguales entre sí como lo estoy afirmando acá, es porque entonces también estoy utilizando otro teorema de opuestos por el vértice son congruentes, para que lo tengan en cuenta que ahí nos faltaría esa línea. ¿Listo? Miren esta otra parte. Ángulo AOE más EOB más BOD da 180 grados. ¿Y esos quiénes son? Vamos a mirarlos acá. Entonces, ángulo AOE, este, más el ángulo EOB, más el ángulo EOB, este, más el ángulo BOD, y el ángulo BOD es este. Claro, ¿cuánto me da esto? Esto me da 180 grados, mírenlo ahí. 1 más 2 más estos 3 me da 180 grados, que es lo que estamos diciendo acá. Y esta es la afirmación o la explicación de esa afirmación. ¿Por qué? Porque AD es una línea recta, ¿cierto? Perdón. Porque AD es una línea recta. Entonces, como AD es una línea recta, me forma un ángulo ya. A mí no se me puede olvidar, queridos estudiantes, perdón, no se me puede olvidar qué es lo que estamos buscando. Miguel, no se me puede olvidar que lo que estamos, que tenemos que mostrar es que el que mide 180 es este, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de demostrar, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir? No se me vayan a perder. Acabamos de decir que este que estoy haciendo de color rojo mide 180, o sea, esta es la duda, esta es la demostración. Y este que acabo de decir de color rojo mide 180, ¿listo? Miren qué sencillito. Voy a volver a escribir este. Mírenlo por acá. BOD, véanlo por acá. EOB, véanlo por acá, ¿cierto? ¿Qué está pasando con estos dos? Que estoy aprovechando cuando uno hace afirmaciones, cuando uno utiliza algo en la línea anterior es porque más adelante lo puede volver a usar. Miren, estoy diciendo que tener AOE es lo mismo que tener DOF. Entonces, en vez de AOE, estoy escribiendo DOF. ¿Y yo para qué necesito DOF? Porque véalo acá. Ese ángulo me diría 55 grados. No, yo aquí no, el único dato numérico que puedo afirmar con seguridad es el de 180 grados. De resto, yo no sé cuánto miden. Yo sé que son iguales, pero no puedo decir exactamente cuánto miden. Lo que te estoy contando es que si yo, en vez de utilizar este pedacito, que es EOA, míralo por acá, a EOA o AOE, si yo no utilizo este AOE, sino que utilizo este otro DOF, ¿qué voy a poder concluir? Voy a poder concluir entonces que DOF, que es este, miren, DOF, más BOD, que es este, más EOB, que es este, me da 180 grados, que es lo que quería demostrar, ¿cierto? Recuerden que eso era la necesidad de demostrar, era que este midiera 180 grados, es lo que me estaban preguntando, ¿cierto? Entonces, bueno, y aquí la afirmación. ¿Yo por qué cambié estos dos? Ah, porque es que AOE es congruente con DOF, por aquí lo estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces, si este ángulo me mide 180 grados, es porque OE y OF están en una línea recta y queda demostrado. Bueno, yo sé que pronto al principio se quede uno como viendo un poquito de estrellitas y uno se preguntará, bueno, ¿y uno cómo sabe que tiene que hacer todo eso y uno dice por otro lado? Entonces aquí, como les digo, pues hay truquitos y uno empieza como también a volverse hábil en el tema
tema de que sea en línea recta, por aquí hay un 180 grados, ¿cierto? Entonces por ahí como que me voy metiendo también para buscar otro que mida 180 grados. Bueno, son cosas que se van adquiriendo, insisto, con la buena práctica. Bueno, vamos a hacer este ejercicio en el tablerito y vamos a utilizar la ruleta de la participación para invitar a algún compañero que nos ayude acá. Regáleme un segundito, yo abro el archivo. Me demoro un minuto. Bueno, por acá, frente a mí están cargando. Y voy a abrir un tablerito también para que nos sirva de solución de ejercicios. Este Jamboard. Bueno, hoy estamos aquí a 9. Clase número 3. Listo. Y bueno, vuelvo a compartirles pantalla. Voy a traerme entonces este ejercicio que estamos haciendo, este de acá. Entonces, en este ejercicio nos preguntan lo siguiente. Nos están dando estas rectas y nos dan unos valores de unos ángulos. Voy a ponerlo por acá la pregunta. Para que tengamos espacio donde trabajar. Bueno, vamos a ver la ruleta de la participación. A quien nos invita en este ratico para que aprendamos entre todos, para que entre todos construyamos. Y el afortunado y feliz ganador es... Juan David Martínez. Juan, ¿estás por ahí? Buenas tardes, profe. Hola, Juan, excelente. Ahora aquí te invito a que me ayudes a resolver este ejercicio y bueno, que te hay dudas entre todas las... Yo estoy viendo como estrellitas ahí. Ay, Juan, tranquilo que vamos a pasar de estrellas a lunas. Juan, no, mira qué fácil, vean. Resulta que nos dan 3 rectas que se cortan en un mismo punto, ¿cierto? Y miren todos los ángulos que me está formando, A, B, C, D y F, ¿cierto? Como se muestra en la figura. Y por aquí en la otra me dicen, nos están diciendo, Juan, que, yo pongo un poquito más grande, nos están diciendo que el ángulo A mide 85 grados. Voy a ir colocándolos por acá. Me están diciendo que el ángulo A, o sea, este, mide 85, ¿cierto? 85, sí. Perdón. 85 y que el ángulo E mide 30. Y que el ángulo E mide 30, Juan. Entonces la pregunta sencilla es, pues, que hallemos el valor de los demás ángulos con lo que hemos aprendido. ¿Se te ocurre algo? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el ángulo B? El ángulo B vale... 30. 30. Claro, Juan, por ahí me le están pasteleando. El ángulo B mide 30, Juan. ¿Sabes por qué? Por opuestos por el vértice, ¿cierto? Mira, son igualitos. Lo que acabamos de ver. Por opuestos por el vértice. ¿Listo? Juan, ¿qué otra cosa se te ocurre? Ya tenemos este. Entonces este ángulo B vale 30.
Entonces el opuesto de 85 es D, ¿no? Eso, vea qué fácil, Juan. Entonces, ¿cuánto vale D? 85. Muy bien, excelente, hermano. Mira que está fácil. Entonces ya tenemos estos. Juan, ¿qué se te ocurre para hallar F? 180 minutos que tenemos. Dejemos pensar a Juan un segundito, si no le damos un empujoncito. Juan, A ver. vamos a hallar F. Mira que ya tenemos este, y nos faltaría este. Entonces, Juan, ¿cuánto es que vale todo este? Que acaba de ser de color rojo. 180. Eso, muy bien. Entonces, con ese datico, ¿cómo hallarías F? Mira que está fácil. No se me ocurre. Bueno, a ver quién me da un poquito a Juan. Profe, si quiere yo. Dime, Unos Bueno, 85 y menos. escuchamos a la compañerita que me dijo yo. Natalia Dale. Osa. Natalia, Profe, dime. yo diría que pues ahí sería despejar la F. Entonces yo diría que la suma de el ángulo B más A más F es igual a 180. El ángulo A más el ángulo F más el ángulo B, ¿cierto? Sí, es Igual igual a... a 180. Perdóname que no me está escribiendo. A más F más el ángulo B igual a 180. Muy bien, Natalia. 45 grados. Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar. Vamos a colocar que el ángulo A es igual a 85. Espérate, yo borro esto porque entonces aquí estoy cometiendo algo malo. Entonces vamos a decir que el ángulo A, entonces empiezo a reemplazar, ¿verdad? Entonces Sí, a 85 reemplazar a valores. 85 más el ángulo B que mide 30 más este ángulo B que mide 30, muy bien, más F más el ángulo F que es el que no conocemos. igual a 180. Muy bien, Natalia. Y en resumen, Entonces ahora dan lo que voy a 65. hacer es que voy a despejar F. Bueno, entonces voy a sumar primero 85 más 30. Eso ¿Nos me da? da cuánto. 115. ¿Ciento qué? 115. 115. De 115 más F. Es igual a 180. En total es 65. Entonces, acá. sí. Dime, Natalia. Entonces, F es igual a 180. Ángulo F es igual a Está sumando 180. al otro lado, lo paso a restar al otro lado. Entonces sería Excelente, menos Natalia. 115. Muy bien. Luego el ángulo F es igual a... Es igual a 180 menos 115. ¿Eso nos da cuánto? 65. 65. Muy bien. 65. Excelente. Natalia, gracias. Me gusta esa forma en que hace la demostración detalladita y explicada, porque eso nos da más claridad en el ejercicio. Muy bien, Natalia. O sea que ya sé que este mide 65. Juan, todavía no te has salvado. Nos falta el ángulo C, Juan. ¿Cuánto mide el ángulo C? Es el opuesto de ese. Sí, señor. Luego el ángulo C mide. 65. Eso, excelente, Juan. Muy bien, hermano. Mira que estaba fácil. Ya creo que te quedó un poquito más claro, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, vámonos por acá a ver qué más nos está preguntando este ejercicio. Por aquí hay otro. Vamos a darle la oportunidad a otro que yo sé que todos quieren participar, pero entonces por eso la ruleta va a seleccionar al feliz ganador. Bueno, y el afortunado o la afortunada para que nos ayude con el siguiente ejercicio es Esteban. Esteban Castaño, ¿cómo vas? ¿Estás por ahí? Pablo. Esteban Castaño. ¿Sí está por acá? Miremos si está por acá. Ah, no lo veo en el listado. Bueno, entonces, ruleta. Necesitamos otro afortunado ganador de la participación. Y el feliz ganador o feliz ganadora. Juan Camilo Campuzano. Juan, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Juan Camilo. Buenas tardes. Eso, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, Juan, Dígame, venga profe. aquí. Claro que sí. Vamos a ver si tienes alguna duda. Aquí entre todos nos damos el empujoncito. Vamos a hacer el segundo. Mira, nos están diciendo que
dos ángulos alfa y teta son consecutivos y forman un ángulo que mide 88 grados. Listo, consecutivos y mide 88 grados. Si el ángulo alfa, mide 36 grados más que el ángulo teta, o sea, es mayor, ¿cuánto mide cada uno? ¿Qué harías, Juan Camilo? La siguiente operación, primero que todo tendríamos que despejar tres factores. El factor 1, que sería 36, y el segundo factor, que sería 88, que se restarían para poder hallar el resultado de beta, que sería el ángulo. Juan, entonces dígame, usted me dicta y yo voy escribiendo. Entonces, solución. ¿Qué empiezo a hacer? Incluso le voy a dar por aquí una pistica. Yo les recomiendo tanto, así no se los pida el ejercicio, hacer un gráfico, porque eso ilustra mucho y ayuda mucho. Se los recomiendo que lo hagan siempre. Ya sabemos que son consecutivos, ¿cierto? O sea, consecutivos son, por ejemplo, estos. O sea, digamos que este es alfa y que este es teta. Listo. Y yo sé que, me lo dice el ejercicio, que dos ángulos son consecutivos, es decir, que este que estoy pintando acá de rojo, todo esto mide 88. Ahora sí, Juan, entonces, díctame. 55 grados. Yo creería que entonces primero se comenzaría despejando alfa, o sea, operación alfa Sí. igual a 36 Alfa igual a 36 menos 88. menos 88. Entonces ahí se haría. A ver, Yo Juan, creería piénsale que un poquito. Piénsale un poquito. Yo creo que esta operacioncita no te sirve, porque Profe, no. de pronto el compañero estará de pronto leyendo mal la misma operación porque es de 36 grados más que el ángulo teta. Sí, yo creo que eso le está pasando, Juan. Estás de pronto interpretando mal la ecuación, porque te dice que 36 más que el ángulo teta, ¿cierto? Pero estás cerquita a la ecuación para ayudarnos a resolver, Juan. ¿Quién me le da una ayudita, un empujoncito? ¿Cómo sería la Teta es primera igual. ecuación? Teta es igual. Espérate que se me barrió el lapicito. Me regalan un segundito, yo le muevo aquí la pila a este lápiz, a ver si es eso. Se quedó sin tinta, profe. Me quedé sin tinta, ahora sí. Teta es igual a El ángulo alfa menos. alfa menos. Perdón, 88 menos el ángulo alfa. Teta es igual a 88 menos El alfa. ángulo alfa, sí. Teta es igual a todo este menos alfa. Listo. Sí. ¿Qué más escribo? ¿Quién me recuerda el nombre? Teta es igual a 52. ¿Cómo es tu nombre? Robert. Robert. ¿Teta es igual a Teta qué? es igual a 88 menos 36. Escribo así. Teta igual 88 grados menos 36 grados. O sea que alfa vale 36 según tú. Sí. Estamos de acuerdo con Robert. Yo creo que no. Perdón, no. Ahí le embarré. Bueno, sé que el resultado es que teta es igual a 52. Alfa es igual a 52. Bueno, vea, vale la intuición. Yo no tengo problema con eso, sobre todo cuando uno está presentando exámenes de admisión que tiene como 2 minutos para resolverlo. Si se la pilló por intuición, vale. Pero yo quisiera que no estamos aquí aprendiendo, que tuviéramos un poquito de rigurosidad matemática, así como ahorita Natalia, que nos hizo una descripción de todo el procedimiento, y así aprende uno mucho. Pues quizás en un examen no puede ser más práctico, pero aquí qué rico que podamos hacer las cosas un poquito más detalladas. No, sí, yo sé, sino que es que me quedan 2 minutos antes de la cita médica que me tengo que... Tranquilo, Robert. Bueno, otro que nos quiera ayudar así bien detalladito, ¿cómo sería? Dime. ¿Aló? Profe, bueno, Sí, dime. Te escucho. Entonces la idea es dar por cuánto mide cada uno entonces, según eso. Sí, estoy hablando con Juan Camilo. No, con Sebastián. Sebastián.
Sebastián, ayúdame. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces dice, dos ángulos A son consecutivos. Este gráfico Bueno, ayuda mucho, ¿no? sí, 88. sí. ¿Cómo quedaría la primera ecuación? Aquí me lo están diciendo que teta más alfa igual a Es igual a 38. 88. Eso es afirmado, Listo. Liz. ¿Quién me dice, es muy importante pasar del lenguaje, digamos, de palabras al lenguaje matemático? Ya tengo esta ecuación, mire, esta ya está, que sería esta. Esta es esta ecuación. Ahora, ¿quién me traslada estas palabras a una ecuación matemática? ¿Cómo quedaría la otra ecuación? Alfa mide 36 más que teta. Profe, y uno no podría 88 restarle 36 y con eso se da uno cuenta que teta es más grande, no, como ángulo. No, ¿sabes por qué no? La Porque el sería- 88 no es ninguno de los dos teta ángulos. igual a alfa más 36. Pero me forma la un ecuación. ángulo que me da, bueno. Profe, ¿Cómo yo me no estás coloco diciendo? pues Que un por ahí estoy ángulo. escuchando algo interesante. ¿Teta es igual a quién? Teta es igual a alfa más 36. Ah, claro, excelente. Miren, porque es que como alfa tiene 36 más que teta, si yo a alfa le quito 36 me va a dar teta, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No entendiste? A ver, si tú tienes, si yo tengo 500 pesos y yo sé que tengo 200 más que tú, ¿cómo hacemos para que tengamos la misma plata? Pues yo me quito 200 o te doy 200 a ti, quedamos con la misma plata, ¿cierto? Entonces, si me están diciendo que alfa mide 36 más que teta, entonces si yo a alfa le quito 36, quedo con el mismo valor de teta. ¿Listo? O nada. Sí, ya, profe, listo. Ya. Ok. Sí. Entonces, se usa mucho en las matemáticas y como les digo, qué bueno ser aquí uno bien riguroso. Llamar a esta ecuación 1 y llamar a esta ecuación 2. Entonces, ¿qué tal si decimos 2 en 1? Es decir, como yo ya sé que teta mide esto, pues simplemente lo reemplazo acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a escribir la 1 otra vez, es decir, voy a escribir esta, pero en vez de teta, escribo su valor. Entonces, teta. Ah, pero teta es alfa menos 36, ¿cierto? Acabo de escribir teta. ¿Listo? Este es teta. Más alfa, igual a 88. ¿Cierto? ¿Cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas tenemos ya? Solo una, ¿cierto? Alfa y alfa. Cuando tengo una ecuación con una incógnita, está resuelto. Simplemente reunimos términos semejantes. ¿Cuánto me da alfa más alfa? 2 alfa. 2 alfa. Menos 36 igual a 88. Necesito despejar alfa, ¿cierto? Entonces paso el 36 allá a sumar. Me queda 2 alfa igual a 88. 36 que está restando pasa a sumar. Más 36. ¿Cuánto me da eso? Entonces me queda 2 alfa igual a 6 y 8, 14 va 1. 8 y 3, 11 y 1, 12. ¿Cierto? 124. Necesito despejar alfa, entonces este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, luego me queda alfa igual a 124 sobre 2. Y 124 sobre 2, ¿cuánto nos da? 62. 62 grados. Miren, ya tengo alfa. Como ya tengo alfa, ya sé cuánto vale esta alfa, necesito teta, entonces reemplazo en 2. Entonces digo alfa igual a 62 grados en la ecuación 2. ¿Y la ecuación 2 qué me dice? Voy a volver a escribir por acá. La ecuación 2 dice que teta es igual a alfa menos 36. Esa es la ecuación 2, alfa menos 36. Pero acabamos de hallar alfa, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazamos. Teta es igual a alfa, pero alfa mide 62 grados menos 36 y hacemos esa resta. ¿Cuánto me da? 26. 26. Sí, 26. 26 grados. Listo. ¿Y cómo le podemos hacer la prueba si quieren? ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Que forman un ángulo de 88 grados.
Es decir, 26 teta más más alfa sí me da 88. ¿Cuánto es que nos dio teta? 26. Sí, sí. Y alfa nos dio 62. Pero es cierto, 88. Ok. Profe, nos da un tiempecito, lo copiamos. Pues a mí me Pero por interesa hacer. supuesto. Claro. Gracias. ¿Acá o me devuelvo? Sí, se devuelve por. Listo. Me dices cuándo paso. Ok, gracias. Pues yo lo hice de otro modo. ¿Hay algún problema? Pero para nada. Lo importante es que tu procedimiento matemáticamente esté bien. Cuéntame así cómo lo hiciste mientras van tomando nota. ¿Qué hiciste? Ok. Pues al 88 le resté 36. ¿Y eso Me dio te dio? 52. Y 52, eso sí. dividí entre 2. Y me dio 26 cada uno. Entonces a un 26 le sumé 36. Y ya. 36, 46, 50. ¿A 36 le sumaste cuánto? A 26. 26 le sumé 36. Y 36, 46, 56, 62. Y a eso le sumé los otros 26, que es la prueba, y da 88 otra vez. O sea que uno vale 26 y el otro... Bueno, 36. llegaste ahí, la verdad no sé cómo, pero simplemente quisiera preguntarte algo de ese procedimiento. ¿Por qué lo divides entre 2? ¿Qué te permite o qué argumento te permite dividirlo entre 2? Si los dos ángulos no son iguales. Me queda esa duda. Ay, no para sé. que revises tu Pues yo procedimiento. no sé, yo le hice así con la cabeza más rápido y me dio... No, pero les decía ahorita, miren, yo no tengo nada con solucionar las cosas de una manera intuitiva, porque a veces sí necesitamos hacer las cosas con tiempo. Pero es que acá dice que es más... Pues que alfa tiene más 36. Más que Bueno, el ángulo A. no, o sea, esa primera parte que tú me dices la veo válida, ¿cierto? Lo que no me cuadra es la decisión que tomas de dividir por 2, porque no veo en ninguna parte que el problema me hable de yo divido por 2 si los ángulos son iguales, no sé, ahí me queda como esa duda. Sin embargo, bueno, yo reitero, desde la lógica está bien, desde la intuición, desde, bueno, buscar la respuesta. Sí quisiera pues que acá en estas construcciones, así sea como tú lo hiciste, yo no tengo ningún problema, pero en un quiz o en un taller, pues por lo menos, así sean tus propias palabras, me expliques el razonamiento que me permita a mí pues como entender que tiene una lógica, ¿cierto? No tiene que ser, porque le repito, las matemáticas no se pueden aprender de una manera mecánica y repetitiva porque así no se llega a nada. Entonces vale tu argumento, simplemente me justificas. Paso ya de tablero. ¿Están tomando nota? Sí, profe, ya. Okay. Esto por aquí lo podríamos tener como aquí a un ladito. Esto aquí una especie de prueba, ¿cierto? El ejercicio viene hasta acá. Bueno, me dicen cuándo para que continuemos. Profe, ya. ¿Listo? Espero ya, no sé los otros. Ok. Bueno. Y vamos por aquí a invitar a otro súper afortunado de la ruleta de la participación para que resolvamos el último. Profe. Sí, dime. Te escucho. Ahorita puedes poner otra vez la parte esa de donde resolvieron el ejercicio. ¿El último tablerito? Sí. Sí, señor, ya. Dos minuticos. Claro que sí. Vamos a mirar a quién es el superapertura. Eso. Susana, ¿estás por ahí? Sí, señor. Ok, Susana. Entonces, ya te voy a preguntar. Vamos primero a que tome notica acá. ¿Este es el tablero que me estabas pidiendo? Sí, profe. Ya le tomé foto. Ya, ok. Bueno, igual recuerden que a mí me gusta que tomen nota, la verdad, porque cuando uno escribe se va apropiando de las cosas. No tomar nota por tomar nota, pero cuando usted escribe y vuelve y asimila lo que está haciendo, eso es importante. Igual yo les comparto el PDF de este tablero, la presentación, está la clase grabada, pero insisto, tomen nota que eso ayuda mucho. Bueno, Susana, eres la afortunada ganadora de la ruleta de la participación. Usted es muy de buena, Susana. Susana, le tocó muy facilito, vean. Ayúdeme a contestar estas preguntitas, que es la teoría que acabamos de ver. Ánimo, Susana. Mira la primera que facilita.
Si los lados de dos ángulos son semirrectas opuestas, esto lo conversamos ahorita. ¿Cómo se llaman esos ángulos, Susana? Pero llegué todo tarde. No llegué tarde. Ah, no alcanzaste a ver estas definiciones, Susana. No, señor. Ni te arriesgas a decir cómo se llama. No me da pena. Después la cago. No, se le hace, aquí todas las respuestas son importantes. Si estén equivocadas, se aprende mucho. Mira, Susana, te voy a dibujar acá. Si los lados de los dos ángulos son semirrectas opuestas, como estas, mira, semirrectas opuestas, ¿cómo se llaman estos ángulos? Un momentico, por favor. Se llama... Ay, pero espera que yo solo tengo acá anotado. Yo sí lo tengo. Ah, yo que sí, Susana, hágale, pastele, se da cuenta. Pero de la teoría anterior, no de esta. Yo anoté toda la teoría anterior. Bueno, ¿quién me le da un empujoncito? ¿Cómo se llama? Ángulo llano. Ángulo llano. Ángulo llano. Llano. Si me escriben ángulo llano, se los valgo. También, otro. ¿Cómo se llama? No es congruente. Profe, no son los ángulos adyacentes. Si los dos lados de ángulos son semirrectas, Suplementarios. No, adyacentes no, porque faltaría este, ¿cierto? No. Faltaría una tercera recta. El suplementario. ¿Llanos o suplementarios, Susana? Sí, el suplementario. Cierto que no se le va a olvidar cuando lo pregunten en el quiz. No. Bueno, Susana, a ver cómo te va con este. Dos ángulos formados por dos semirrectas opuestas y una tercera semirrecta, o sea, este. Otra vez por acá. Y una tercera semirrecta. Mira por acá, Susana. ¿Cómo se llaman estos? Ese sería complementario. No. No. Entonces, agudo. Tampoco. ¿Cómo le llaman estos ángulos? A ver quién me le da una empujadita. Entonces son los adyacentes. Eso sí son adyacentes. Eso. Ah, sí, claro, de loca. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Sí. Susana. Si Mira, no se te va a tienen el olvidar. mismo vértice, sí, ya lo encontré. Vértice y están por acá y son Sí, semirrectas tiene dos opuestas. datos en común. Ah, sí, ya. Eso. Ya lo encontré. Otro que no se le va a olvidar, Susana. Ay, profe. Oh, tranquilita. Mire que este qué fácil, Susana. Este sí le va a atinar. Dos ángulos formados por tres semirrectas con el mismo extremo. Mírala aquí. 1, 2, 3. ¿Estos cómo se llaman? Consecutivos, ángulos consecutivos. Muy bien, excelente, Susana. Consecutivos. Muy bien. Acertaste. Felicitaciones. Bueno. Permítame. Permítame un segundito, yo abro el taller que nos quedó faltando. Yo sé que ya la mayoría lo terminó, pero que no nos vaya a quedar incompleto. Dame un segundito. Era el taller número 1, ¿cierto? Entonces, aquí lo estoy abriendo. Este era nuestro taller número 1 y nos estaba faltando este puntico. Sí, el último. Llevándolo para el tablero. Bueno, aquí dice hallar la medida de cada uno de los ángulos de esta figura si el ángulo AOC es recto, es decir, hácelo por acá, bueno, por acá, ángulo AOC es recto. Este que estoy pintando de negro mide 90 grados, está todo este, ¿cierto? Me dicen que el ángulo AOB mide 2x, o sea, este ángulo AOB mide 2x grados. Y el otro ángulo, o sea, este de acá de color rojito, mide 3x más 5 grados. Aquí sí voy a invitar a alguien voluntario. ¿Quién nos quiere ayudar a resolverlo?
¿Quién dijo yo? Yo me Dale. arriesgo, pues. Ah, ¿Quién me dijo yo me arriesgo? Eso me suena. Intuitivamente eso da 40-50. ¿Quién? Me arriesgo, dale, te escucho. Dame tu nombre. pero Susana. Susana. Pues yo lo voy a hacer más o menos como yo lo hice. O sea, yo ya lo había hecho. Pero no Hágale, sé si Susana. bueno. Todo es válido. Vea, no le tengan miedo a equivocarse, mis queridos estudiantes. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando uno se equivoca todo lo que aprende. Entonces, dale, Susana. ¿Qué hacemos? Yo cogí 3x, pues la ecuación de 3x más 5 grados y la encerré en un paréntesis. 3x más 5 grados, encerrado en un paréntesis, ¿sí? Te sigo escuchando. Más el 2x. Más 2x grados, ¿sí? Y eso me dio 90. Claro. Entonces vamos analizando lo que Susana nos está diciendo. Este ángulo que mide 3x más 5, más este ángulo que mide 2x da 90, ¿cierto? ¿Y por qué 90? Pues porque por aquí me lo dice el ejercicio. Sí. Ok. Listo, Susana, sigo escuchando. Luego separé 3x. 3x, sí. Más 5. Más 5. Más 2x. O sea, eliminaste paréntesis, Susana, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Igual 90. Luego esto daría 5x. Es decir, Susana, reunimos términos semejantes, ¿cierto? 3x más 2x nos da. Sí, señor. 5x. 5x. Más 5. Igual a 90. ¿Qué hago ahí, Susana? Deja la x sola y pasa el 5 a restar el 90. Entonces me queda 5x igual a 90 menos 5. Muy bien. 5. ¿Eso nos da? 85. 85, muy bien. ¿Qué hago ahora, Luego, Susana? dejar la x sola y pasar el 5 a dividir. El 85. Entonces me queda 85 dividido 5. Excelente. ¿Y cuánto te dio esa división? 170. Esa división, no. Esto nos da... 17 grados, 17 grados. 17. Esos son los números a la carrera, perdón. No te preocupes. 17 grados. Listo, Susana. Ya tengo el valor de X, pero me están preguntando el valor de los ángulos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese lo cogí también con 3x más 5. Entonces, ¿qué tal, Susana, si escribimos que el ángulo COB es igual a 3x más 5, ¿cierto? Sí, señor. El ángulo COB es 3x más 5, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ya conocemos X, ¿cierto, Susana? Entonces, Sí, díctame. entonces ya lo reemplazamos. 3, lo sacamos del paréntesis, entonces 3 por 17, Sí. que es el valor de X. Excelente. Más 5. Muy bien, Susana. Luego el ángulo COB es igual a... A 51. Esto me da 30. Más 5. Eso, 51. Más 5. Más 5. Luego el ángulo Igual COB 56 grados. igual a 56 grados. Muy bien. ¿Y cómo nos queda el otro? Otro está más fácil, ¿cierto? Entonces el ángulo AOB es igual a 2x. Díctame, Susana. Sí. 2 por 17, que es el valor de X. Es igual a 2 igual por 17. 34. Igual 39 grados. 34, Susana. Ah, sí. 34 grados. 2 por 17. Susana, excelente, muy bien. ¿Alguna duda a los otros compañeros? ¿Estamos bien? ¿Listo? Muy bien, mis queridos estudiantes. Vámonos a terminar la teoría de esta primera diapositiva. Bueno, ahí terminamos. Entonces, vamos a mirar del taller de una cosita acá. Vamos a mirar el taller número 2. Si ya tenemos herramientas para hacer algo del taller número 2, o si no, nos pasamos de nuevo a la presentación número 2 para... uy, como se va el tiempo de rápido. Se faltan 15 minutos apenas. Bueno.
Hacerle las manitos. Estírale pues esas manitos. Ese es el taller número 2. Bueno, hago un paréntesis para entonces contarles la plataforma Moodle. Pues no he podido acceder a ella, pero ya en la universidad hoy me informan que se actualizó. O sea, la Moodle de la universidad tiene una nueva versión y por eso como que no me ha estado funcionando. Entonces, todavía no. Ya tenemos el taller número 1. Les pido el favor que lo tengan ahí escaneado en PDF, guárdenlo ahí en su computador, porque yo requiero que estos talleres estén todos en Moodle. Igual pues es la evidencia del trabajo transversal, del 15% que vale. Entonces no se preocupen. Taller número 1 todavía no me lo manden ni al correo, ténganlo ahí guardadito. Yo ya les estaré diciendo con tiempo, cuando ya tenga la plataforma de Moodle montada, el cronograma de todas las actividades, ya les cuento en detalle cómo hacemos ya para ir subiendo los talleres. Entonces el 1 yo creo que ya está listo, por antes que lo tengan ahí guardado en PDF y espero que de hoy a mañana yo ya pueda tener esa plataforma activada y les estaré contando por correo, incluso por el grupo de WhatsApp, cómo procedemos con la plataforma. Listo. Entonces, bueno, miren que este taller número 2 también se puede hacer buena parte de él. Me voy a llevar este taller número 2 para que avancemos un poquito, siquiera uno. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Por acá. Bueno, esta ruleta de la participación está que se mueve. Vamos a ver a quién le da la suerte. ¿Quién es el súper afortunado? Y el afortunado, o la afortunada es Iván Andrés Senado. Iván, ¿estás por ahí? Claro que sí, aquí estoy. Excelente, Iván. Mira qué fácil te tocó. Está muy afortunado. Dios mío. El punto 1 del taller 2. Entonces, vamos a leerlo y me vas diciendo qué se te ocurre. Entonces me dicen, hallar el ángulo AOB, es decir, AOB, este. Hallar este ángulo y el ángulo COB, o sea, este, ¿verdad? Pero me están diciendo que AOB es igual a 10x más 7, aquí lo tengo en el dibujo, y me están diciendo que COB es 7x más 3. Y esto es importante. Los puntos AO y C están en la misma recta. Dato implícito. ¿Esto qué significa, Iván? ¿Qué se te ocurre? Claro, excelente. O sea, que todo esto mide 180. Ahora sí, Iván. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Este dato implícito ayuda mucho. Pues sí, eso es un dato importante, la verdad. Vamos a utilizar. Ángulo AOB. Ángulo AOB. Entre paréntesis, 10x más 7. Igual a 10x más 7 grados. Eso. Sí, señor. ¿Qué más, Iván? Y ponemos, pues yo primero lo que hago es poner todos los datos, pero no sé si está perfecto, bien. me gusta eso. Ángulo BOC igual a 7x más 3. 7x más 3. Me gusta eso de poner los daticos y eso despacio, sin afanes, listo. ¿Qué más, Iván? AOC igual 180. Ángulo AOC igual a 180. Muy bien. Profe, qué pena interrumpir. Dime. Lo que pasa es que no sé si han avanzado mucho porque hace unos minuticos se fue la luz, entonces apenas me puedo volver a conectar. ¿Con quién hablamos? Marisol Arango. Marisol, pues sí, la clase ha avanzado, pero igual recuerda que yo la grabo y ahorita les mando. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, profe. Ahorita les mando el link a YouTube de la clase para que la vuelvas a mirar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ok, Marisol. Bueno, Iván. ¿El grupo qué? Usted como entre el grupo ahí en el WhatsApp ya. Yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama Geometría, grupo, ¿cómo es? 104, ¿cierto? PM. ¿O qué grupo es? Yo tengo dos grupos. 104 PM, así se llama. Geometría 104 PM. Bueno,
Iván, continuamos con el ejercicio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahí vamos a sumar las dos ecuaciones. Excelente, hermano. Que Entonces, tenemos 10x más 7, más la otra que es 7x más 3. 10x más 7, de una vez incluso le voy a quitar los paréntesis, ¿cierto? Sí. 10x más 7 más 7x más 3, ¿y yo dónde escribí? Ah, por acá. 10x más 7. Más 10x más 3 creo que. 7x más 3. 10x más 7 más 7x más 3. Más 7x más 3. ¿Y esto qué, Iván? Eso es igual a 180. Claro, excelente. Por el dato implícito, ¿cierto? Claro que Porque sí. este más este me da 180. Listo. Te sigo escuchando, Iván. Ahí. Ay, no, perdón. Yo sumaría 7x más 10x y más Muy 7 bien. más 3. Términos semejantes, ¿cierto? Entonces, 10x más 7x, 17x. Más 10. Más 10. Igual a 180. 180. Despejo la X. Listo. Ahí hay que despejar la X. Muchas gracias, compañero. Díctame, Iván. Yo escribo lo que tú me digas. Entonces, como la X, primero que todo pasamos el 10 a... Está sumando, pasamos a restar. Excelente. Y sigo. Listo. Y eso nos da 180 menos 10, 170. Muy bien, Iván. Listo. Y pasamos ese 17 a dividir. Excelente. Vamos muy bien, Y hermano. ya lo voy a decir cuánto. ¿Cuánto nos da eso, Iván? Ya lo voy a decir un momentito. Está fácil. 10. 10. Claro. Listo. Ya tenemos el valor de X, Iván. Ya falta muy poquito. Entonces, ¿qué hacemos ya para darle respuesta al problema que es hallar a OB y COB? Un placer. Ahí. Reemplazar en cada ecuación. Claro. ¿Cuánto es el ángulo AOB, Iván? Míralo por acá. Entonces, ángulo AOB. Entonces ponemos 10 por 10 más 7. 10x más 7, ¿cierto? 10x más 7. Luego, ángulo AOB. Es 7x más 3. 10x más 7, ¿cierto? ¿Y cuánto es que vale x? Reemplazamos, ¿cierto? 10. Sí. 10 que multiplica 10. A 10 más 7. ¿Eso cuánto nos da, Iván? 107. 107, listo. Una respuesta. Y la otra, ¿cómo es? 7x más 3, ¿cierto? Más 3, sí. Y entonces, ¿el ángulo qué es? El ángulo COB, 7x más 3. Ángulo COB igual a 7x más 3. Entonces, ¿cómo nos queda, Iván? Pasamos. Ángulo COB igual a 7 por 7 10. por 10 más 3. Y nos da Luego 73. el ángulo COB igual a 73 grados. Y eso lo sumamos con otro y da 180. Excelente, sí, porque la prueba sería 73 más 107, ¿cierto? Sí, señor. Más el otro ángulo que lo llamamos AOB, más AOB, que es 107. Y miren que esto nos da 180. Es una especie pues aquí como de prueba. Listo, muy bien, Iván, excelente. Felicitaciones, muchas gracias. Muy entretenido el ejercicio. Muy entretenido. Voy a dejarlo aquí de a 30 segunditos para que tomen nota. Entonces empezamos aquí donde empezó. Tomen notica. Listo. Voy para el otro tablero. No, ser. Ah, qué pena. ¿Me dices cuándo? Ya, gracias, profe. Ok.
tablero. Listo, otro tablero. Profe, un momentico, por favor. Dale, me dices cuánto. Hoy se tomar asistencia, perdón. Ya voy a terminamos de tomar nota acá y llamamos a lista. Profe, ya, gracias. Ok, y el último tablerito ya para que terminemos. Yo sé que Teams me permite descargar la asistencia, pero la verdad que sí me gusta llamar, escuchar los que estén por ahí pendientes. Y eso también nos permite la interacción bien efectiva del grupo. Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, todavía, pues ahorita me notificaba Gladys, que es la jefe de Ciencias Básicas, que todavía no ha hecho la inscripción del aula taller de geometría. Entonces, ya será el próximo miércoles. Recuerden que mi grupo de aula taller está los miércoles a las 6 de la mañana. El otro grupo no sé en qué horario está, pero entonces una vez tenga el link, les llega a sus correos, o si me llega a mí también, yo se los comparto a sus correos o al grupo de WhatsApp, para que ya a partir del próximo miércoles que podamos entonces interactuar con el aula taller, que es donde resolvemos ejercicios. En el aula taller no avanzamos en teoría ni nada, sino simplemente nos dedicamos la hora y media a resolver ejercicios. Profe, perdón. Una pregunta. Para esos aula taller ya quedaron completos. De geometría todavía no han hecho inscripciones. Yo sé que ustedes ya hicieron de los otros, ¿cierto? De álgebra y trigonometría, de cálculo, no sé. Pero el de geometría me decía Gladys hoy que todavía no han hecho las inscripciones, ¿cierto? ¿O alguien se ha inscrito? No. Sí, dime. Profe, una pregunta. Y para los que tienen clase a las 6 de la mañana los miércoles, entonces, ¿qué harían ahí? Por eso, yo sé que hay otro. Hay dos cursos de aula, hay dos aula taller. El mío, que es los miércoles a las 6, que igual pues es voluntario. Y el otro, me imagino que debe estar en la noche, pero la verdad no me han dicho en qué horario y qué días está. Pero una vez me cuenten, yo les informo para ver si les da la posibilidad de inscribirse. Igual, de enviarlo el 8, o sea, el día de ayer, y no llegó ningún tipo para inscripción de eso de aula taller por ninguna área. ¿En cuál área? No, en trigonometría no llegó tampoco, porque era como para ayer y ayer no llegó nada. Bueno, recuerden que Gladys Betancourt es la jefe de Ciencias Básicas. Entonces, si tienen alguna duda o algún inconveniente, la pueden llamar o le pueden escribir a ella para que ella pues les oriente qué hacer. En geometría, como les digo, el aula taller todavía no han hecho las inscripciones. Natalia, ¿me vas a preguntar algo? Sí, como yo sé que esos grupos son cerrados, entonces los que de pronto no puedan, porque ya se cerraron los cupos, esos aula talleres las graban, o sea, los demás Sí. podríamos participar de esas grabaciones como para terminar de despejar dudas. Por supuesto, Natalia. Yo en el Moodle, pues ahorita lo estoy haciendo en el grupo de WhatsApp, pero yo en el Moodle siempre coloco todas mis clases, todas las aula taller, todos los videos, todo va a estar ahí. Entonces, es más, yo cuando vean que ya tengo el grupo lleno, pues yo no tengo problema en que si quieren asistir, pues uno aquí por Teams puede tener toda la cantidad de gente que quiera, ¿cierto? Okay. Yo me limito pues a lo que me diga la jefe de Ciencias Básicas frente a los inscritos. Pero si alguien quiere y desea estar, pues yo le mando el link y que se conecte. Yo no tengo ningún problema que estén conectaditos y le pongan atención. Igual te reitero, Natalia, que yo también les comparto el video. Sí, sería excelente porque siempre son temas bastante extensos y sería bueno. Claro, sí, nosotros ahí resolvemos muchos ejercicios de los talleres y resolvemos dudas, preparamos los quizzes. Entonces sí es muy importante. Ok, gracias. Bueno, Marisol Arango. Marisol, muy bien. Joan Sebastián Arias. Presente. Muy bien. Iván Fernando Bedoya. Presente, profe. Muy bien. Juan Camilo Campuzano.
Presente, profe. Muy bien, Juan. Juan José Cano. Presente. Muy bien. Miguel Ángel Castañeda. Presente. Muy bien. Esteban Castaño. Presente, profe. Muy bien. Luisa Fernanda Contreras. Luisa, si levantan la manito me cuentan que yo por aquí no veo. Luisa no está por ahí. Santiago Correa. Santiago. Walter Cuervo. Presente, profe. Muy bien. Daniel Estrada. Daniel. Presente, profe. Muy bien. Susana Franco. Hola, profe. Hola, Susana. Valentina Gaviria. Valentina, ¿estás por ahí? Esteban González. Presente, profe. Muy bien. Profe, Robert. Santiago fue el que escribió como a las 7:05 que se tenía que retirar. Ah, ok. Ahí en el chat aparece. Listo. Robert. Robert también creo que se retiró, ¿cierto? Pero él estuvo ahorita. Santiago Guerra. Participó. Presente, profe. Muy bien. Iván Henao. Presente, profe. Muy bien. Salomón Hernández. Profe, buenas. Hola. Muy bien, Salomón. Sara Melisa. Ay, ¿cómo está? Hola, Sara, bien. Adrián Londoño. Adrián. Profe, presente. Muy bien, Adrián. Gerson Lotero. Muy buenas. Hola, Gerson, muy bien. Juan José López. Presente. Juan David Martínez. Presente, profe. Juan. Fabián Ocampo. Sí, buenas noches, profe. Hola, Juan. Fabián, perdón. Stephanie Ortiz. Natalia Osa. Presente. María Fernanda Palacio. María Fernanda. Carlos Andrés Pardo. Presente. Muy bien. Profe, hola, aquí estoy, Stephanie Ortiz. Stephanie Ortiz. Stephanie, ¿tú no estuviste en las dos clases pasadas? Al final, más o menos a las 7:15 me tocó salirme. ¿En la pasada? En la pasada y en la primera. O sea, ¿tú has estado en las tres? Señor. Ok. Leslin Puerta. Profe, presente. Pablo Restrepo. Presente. Bien. Julián Restrepo. Julián. Daniela Rivera. Presente, profe. Bien. Profe. Carlos, sí, señor. Presente, Julián Restrepo. Bien, Julián. Carlos Enrique. Presente, profe. Muy bien. Mauricio Vélez. Mauricio. Mauricio no está. Y John Camilo González. Profe, presente. Muy bien. ¿Me faltó alguien que de pronto se haya matriculado ahorita últimamente? Listo, mis queridos estudiantes, les agradezco mucho su tiempo, su buena disponibilidad, la excelente participación, qué grupo tan participativo. Nos vemos el jueves, Dios mediante, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.